Y hoy, mis hermanos, volvemos a nuestra predicación en la palabra de Dios. Este es un momento central en nuestro servicio de adoración a Dios. Mi intención era volver hoy a las predicaciones expositivas que estamos haciendo a través de la carta del apóstol Pablo a los filipenses, pero algo con lo que tenemos que lidiar los predicadores es que uno suele estar trabajando con diferentes textos durante la semana, y hay un texto que, como decía un gran predicador, me estaba como llamando para predicarlo a esta congregación. Junto con el texto de Filipenses, hoy tocaba Filipenses 3, 10 y 11, la segunda parte del tema que dimos, cristianismo genuino. Pero también estaba preparando este texto para una invitación que me hicieron a un ministerio fuera del país, y la transmisión es mañana lunes. Y cuando tenía todo preparado, esto es algo que había tratado un poco con la iglesia hace ya varios años, pero el Señor me fue guiando para predicar este texto en esta congregación. No sé qué Él quiera hacer, pero yo creo que lo más importante para mí que sea la agenda de Dios que sea predicada. Eso es lo que buscamos, no la agenda del hombre. Así que yo quiero invitarte a que vayamos al libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y si el Señor lo permite, volvemos a Filipenses el domingo próximo, pero hoy yo quiero centrarme en este texto. El Espíritu Santo me guió aquí y no quiero negarme ante eso. Y vamos a estar viendo los versículos del 18 al 25. Romanos capítulo 8, versículos 18 al 25. Si alguno de ustedes se recuerda, yo hice algo con este texto hace ya varios años aquí en la iglesia, pero ahora le estoy dando un vistazo. Es el mismo significado, pero le estoy dando un vistazo diferente en la aplicación de este texto. Romanos capítulo 8 es un capítulo central en toda la Biblia. Martín Lutero decía que si la Biblia es un anillo, Romanos, el libro de Romanos, es la piedra que está encima de ese anillo. Y en el caso de Romanos capítulo 8, decía Lutero, es el esplendor que sale de esa piedra. Así era como Lutero veía la centralidad de este capítulo de Romanos capítulo 8, y no es de extrañar, porque de este capítulo, Romanos capítulo 8, fluye un manantial de verdades profundas teológicas que llevan a nuestra mente de la superficie en el conocimiento de Dios hacia la profundidad en el conocimiento de Dios. Aquí se desarrolla, se habla del ministerio del Espíritu Santo en las verdades que imparte en el creyente y cómo afecta al creyente. Del versículo 1 al versículo 4 vemos la liberación poderosa del pecado que el Espíritu Santo hace en el creyente. Dice el versículo 1 que no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Del versículo 5 al versículo 17 de aquí de Romanos 8, vemos lo que el Espíritu imparte en nosotros los creyentes. Él no solamente nos libera de las consecuencias del pecado, pero Él viene a vivir en nosotros y viene a habitar en nosotros y nos guía en nuestro día a día. Todo el que es nacido de nuevo es guiado por el Espíritu Santo. Pablo enseña aquí. Y en el texto que vamos a ver, que son los versículos del 18 al 25, Pablo viene a contrastar la realidad ineludible del sufrimiento terrenal en comparación con la majestuosidad de la gloria venidera. Él viene a ver el sufrimiento, las situaciones tenebrosas que experimentamos aquí en la tierra, y la contrasta con la gloria venidera y la esperanza que el Espíritu Santo trae a nosotros en la gloria venidera. Pablo se dirige a un grupo de creyentes romanos
judíos convertidos al cristianismo que estaban experimentando varias situaciones difíciles, tenían rechazo de la sociedad, tenían rechazo de su familia, eran tildados de un sinnúmero de cosas atroces, eran perseguidos por el gobierno, pues el gobierno veía el cristianismo como algo ilegal. La presión social entonces y la presión política era cada vez mayor, y a medida como el panorama se apretaba, siendo algo nuevo, muchos cristianos y enemigos de la fe empezaban a cuestionar la fe de si realmente valía la pena, si realmente valía la pena pasar todas estas presiones, todas esas persecuciones sociales y políticas, si el evangelio de Jesucristo era digno de eso. Y aquí en este mensaje, en este pasaje, el mensaje es claro y específico. Sí, el evangelio de Jesucristo es más valioso que cualquier cosa que podamos experimentar en esta tierra. Así que yo te invito a que leas conmigo Romanos capítulo 8, del versículo 18 al versículo 25. La palabra del Señor nos dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Dios, tu palabra es tan clara, Señor, tan directa. Tu palabra es tan gloriosa, pues nos hace ver tu grandeza, nos hace ver nuestra realidad y nuestro propósito, Señor. Guíanos por medio de ella. Guíanos, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. El mensaje aquí es claro de parte de Pablo. Él está escribiendo a creyentes que estaban siendo perseguidos, a creyentes que estaban experimentando diferentes situaciones, que estaban siendo cuestionados por su fe, y él les está diciendo, les quiere decir, todo lo que pasen aquí, no importando lo malo o grande que se vea, no se compara con la gloria venidera. Y este es un recordatorio que tú y yo necesitamos. Estas son verdades que tú y yo necesitamos mantener, sobre todo en tiempos como estos, en los cuales por las diferentes situaciones sociales, por las diferentes situaciones que padecemos, el cristianismo es cuestionado, no solamente por los de afuera, pero también por los de adentro, no solamente por otras personas, pero también por nuestras propias mentes. En los momentos de vagueza nos llevan a desconfiar o a cuestionar o a dudar, no solamente del cuidado de Dios, pero también de la presencia de Dios mismo. Es una constante en que en momentos de dificultad, más que apegarnos a Dios, solemos dudar y cuestionar a Dios. ¿Dónde estás, Dios? ¿Estás consciente de mi situación? Y no sé si te ha pasado, pero de seguro te pasará si no te ha pasado. Y de seguro le pasará a alguien que conoces. Y necesitas tener la verdad
plena de que más que cuestionar a Dios, debemos de refugiarnos en Dios. Y es por esto que aquí Pablo presenta varias verdades vitales sobre el sufrimiento y la gloria venidera para preparar y traer esperanza al corazón desalentado. Pablo nos da aquí 3 realidades vitales sobre el sufrimiento y la gloria venidera para preparar y traer esperanza al corazón desalentado. La primera verdad que Pablo realza aquí, la primera verdad que Pablo está exaltando en todo este texto es la majestuosidad de nuestro Dios. La majestuosidad de la santidad de nuestro Dios, la majestuosidad de la santidad de nuestro Dios. ¿Por qué vemos eso aquí? ¿Dónde vemos eso? Vemos la majestuosidad de la santidad de nuestro Dios aquí por la severidad de la consecuencia del pecado que Pablo está explicando aquí. Por la rebelión del hombre, Dios afectó a todo el universo, nada se escapó de eso. En la consecuencia atroz por la rebelión del pecado, vemos la santidad de nuestro Dios y cómo Él no quiere estar cerca del pecado y cómo Él condena severamente al pecado. Recordemos que en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecan, que Dios viene a darles las consecuencias que recibirían por su rebelión en contra de lo que Dios había dicho. Recibió consecuencia, el hombre recibió consecuencia, la mujer recibió consecuencia, la serpiente, pero recibió consecuencia toda la creación. El Señor, sobre todo lo que Él había creado, que Él había identificado como bueno en los capítulos anteriores 1 y 2 en Génesis, dice que la tierra será maldita por el pecado. Maldita por el pecado. Ahí vemos la majestuosa santidad de nuestro Dios en cómo Él está lidiando, en la severidad que Él está aplicando por el pecado. La creación, apunta Pablo aquí en nuestro texto, fue sometida a vanidad, dice en el versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad. Eso significa a vivir sin propósito. Eso significa a vivir sin cumplir el propósito original por el cual fue creado. Eso significa entonces a vivir fracasadamente. La creación sufrió el decaimiento, la creación sufrió la ira, la creación sufrió la furia y la imperfección del pecado. Y es por eso que a pesar de lo hermoso de la creación, a pesar de los hermosos paisajes que tenemos, los animales y toda la creación son imperfectos. Los animales traen violencia, se mueren, la creación sufre catástrofes de la naturaleza que vemos constantemente, sufre un decaimiento atroz. A pesar de los hermosos paisajes que vemos, a pesar de la hermosura de la flora y de la fauna que podemos admirar, la creación no está en su mejor momento, porque fíjate que Pablo está apuntando aquí, no solamente que fue sujetada a la vanidad, sino que la apunta en el versículo 21, que está en esclavitud. Apunta en el versículo 22 que está con dolores de parto, o sea que está en un momento desesperante. Cuando piensas en una mujer que está con dolores de parto, no estás pensando en una mujer que está en su mejor condición, está desesperada, anhela algo que viene, y no va a ser el tiempo donde una mujer te va a decir, tómame una foto mientras está en dolores de parto. No, es un momento desesperante. Bueno, así está ejemplificando Pablo la creación
La creación está como con dolores de parto, no está en su mejor momento. El pastor John Piper, en un artículo que escribe sobre cómo la creación completa está en un estado de futilidad, señala lo siguiente. Él señala que de alguna manera el sufrimiento en este mundo es desproporcionado con lo que se merece. Si no entiendes eso, dice él, entonces no entiendes la santidad infinita de Dios o la indignación indecible del pecado contra este Dios santo. El juicio de Dios sobre toda la creación, como se ve en todas las horribles tragedias de la historia, revela cuán horrible es nuestro pecado para Él. Y sigue señalando Piper, pero de hecho, el punto de nuestras miserias, de nuestra inutilidad, de nuestra corrupción, de nuestros gemidos, es enseñarnos el horror del pecado, no ponernos en una condición de víctima. O sea que más que alejarnos de Dios, la condición de futilidad, el sufrimiento que se vive aquí en la tierra debe acercarnos más a Dios, pues debe hacernos ver la perfección de nuestro Dios. Eso es lo primero que Pablo está señalando aquí. Pablo está considerando, él tiene por cierto que las aflicciones de este tiempo presente, hablando de la realidad, y luego desarrolla eso a partir del versículo 19 en lo que vimos. La creación fue sujetada a vanidad. La segunda verdad, o sea que lo primero que vemos en esta realidad que estamos viviendo aquí en la tierra es la majestuosa santidad de nuestro Dios, y cómo más que alejarnos de Dios, las situaciones en esta tierra deben acercarnos más a Dios. Lo segundo que vemos es la poderosa soberanía de Dios, la poderosa soberanía de Dios. Dice en el versículo 20, aquí en nuestro texto, Pablo, porque la creación fue sometida a vanidad, y apunta Pablo, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió. Se suele pensar que cuando algo terrible sucede en el mundo es porque Dios no tiene control. ¿Cómo puede dejar Dios que esto suceda? ¿Acaso no está viendo? ¿Acaso Él no tiene cuidado de toda su creación? Yo hablaba con alguien el otro día que duró varios años en la iglesia, asistiendo a diferentes iglesias, pero que se había alejado del Señor en una actitud de rebeldía, porque aunque él le oraba a Dios, él cuestiona a Dios, porque Dios, él entiende que no interviene como él quiere en las situaciones que le pasan en su vida. Eso es lo que nos suele pasar. Pensar que Dios no interviene cuando algo malo está pasando. O no cuando algo malo está pasando, cuando las cosas no pasan como yo quiero que estén pasando. Pero lo que Pablo está enseñando aquí es que independientemente de todo, Dios tiene control. Los sufrimientos de este tiempo no implican, no establecen que Dios ha dejado de reinar sobre su creación. El hecho de que Dios haya sometido la creación implica que todo es parte de su voluntad. Ningún sufrimiento, como Pablo señala aquí, pasa porque sí, sino que pasa porque Dios sometió toda la creación a causa, como consecuencia del pecado. La soberanía de Dios, mi hermano, lo abarca todo. Abarca tanto lo bueno como lo malo. Recordemos a Job. ¿Recibiremos el bien de Dios y no el mal? La soberanía, el control de Dios
aplica solamente para el bien, pero no aplica cuando algo malo está. Lo que Job dice. Y eso es lo que tenemos que traer a nuestra mente. En todo tiempo, nuestro Dios es soberano, en todo tiempo Él tiene control. Hay un libro que el pastor John Piper escribió sobre esta situación del coronavirus. Y hay dos citas que me gustaron en extremo, que aplican mucho a esto, el ver la soberanía, el control de Dios en medio de las situaciones, las aflicciones de este tiempo. En medio de las aflicciones de este tiempo. Y yo te voy a leer esas dos citas. Yo quiero que tú prestes atención, yo creo que son geniales. Hay una que es más larga que otra, pero aplica mucho a esto. Dice Piper: la soberanía de Dios lo abarca todo y lo penetra todo. Él tiene dominio absoluto sobre este mundo, gobierna sobre el viento, sobre los rayos, sobre la nieve, sobre las ranas, sobre los mosquitos, sobre las moscas, sobre las langostas, sobre las codornices, sobre los gusanos, sobre los peces, sobre los gorriones, sobre la hierba, sobre las plantas, sobre el hambre, sobre el sol, sobre las puertas de prisión, sobre la ceguera, sobre la sordera, sobre la parálisis, sobre la fiebre, sobre toda enfermedad, sobre todo planes de viaje, sobre los corazones de los reyes, sobre las naciones, sobre los asesinos, sobre la muerte espiritual, y todos ellos hacen su voluntad soberana. Todas esas situaciones están controladas por Dios y para actuar, para permitirse, necesitan la aprobación del Dios soberano que controla su creación. Sigue diciendo él más adelante. Incluso si Satanás con su correa divina interviene en nuestro sufrimiento y muerte, él no tiene la última palabra. No puede hacernos daño sin el permiso, la limitación de Dios. Y al final es correcto que le digamos a Satanás lo que José dijo a sus hermanos que lo habían vendido como esclavo. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Todo está en control de Dios. Eso es a lo que Pablo está apuntando aquí cuando dice en el versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad. Los sufrimientos de esta tierra no pasan porque sí. Dios tiene un plan y Dios tiene control sobre todo. Sea mi hermano que cuestionar el obrar y la presencia de Dios en medio del sufrimiento y la futilidad de este mundo es cuestionar la voluntad y el control de Dios. Es pensar que nosotros sabemos más, que nosotros somos mejores para actuar que nuestro Dios. Independientemente de lo que pase en esta tierra, independientemente de lo que pase en tu vida o en la mía o a nuestro alrededor, podemos y debemos tener la confianza de que Dios está en control y por lo tanto debemos ampararnos bajo sus alas. Debemos confiar en que Él está en control. Yo tenga lo que tenga, me falte lo que me falte, bendecir el nombre de Jehová, porque Él está en control. Él fue que sujetó a la creación a todo. Él fue que lo hizo. Él permite. Hay cosas que tú y yo no comprendemos. Hay sufrimientos que vamos a atravesar. Hay cosas que van a pasar en el mundo que son mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender. Pero eso no implica que tú y yo sabemos más que Dios o podemos actuar mejor que Dios. Él tiene que actuar, nos guste o no nos guste. Pero lo que debe prevalecer no es tu voluntad, no es la mía, es la voluntad de nuestro Dios. He ahí el gran error
de la teología moderna, de atar y desatar, de ordenar a Dios, de pensar que nosotros tenemos el control de Dios. No, Dios tiene el control, Él es el soberano, no yo ni tú. Nosotros no somos soberanos. Eso es algo que es explicado ampliamente a través de todo el libro de Job. Confía en el control de Dios en medio de tu sufrimiento. Ahora, más que la santidad de Dios, más que el control soberano de Dios, este pasaje nos enseña la inmensa gracia de nuestro Dios. La inmensa gracia de nuestro Dios. Desde el primer pecado, desde el juicio en el jardín del Edén, Dios en medio de su juicio mostró su gracia y misericordia, dando esperanza en medio de las consecuencias del pecado. El sometimiento que vino de su sentencia tiene esperanza. Y esa esperanza que tiene, al cual apunta, tiene un tiempo, tiene un objeto y tiene un mediador. Dios lo dio desde el principio y Pablo lo está apuntando aquí en nuestro texto. Primero, la gracia de nuestro Dios que se revela en la esperanza que Él da en medio del sufrimiento, tiene un tiempo. Porque Pablo lo señala varias veces aquí en el versículo 18. Él dice que los sufrimientos de este tiempo presente, él no habla de que son siempre, sino que son sufrimientos de este tiempo presente. Él resalta en el versículo 19 que la creación aguarda, o sea que hay algo más por revelar. En el versículo 21 él señala que la creación misma será también liberada. Hay un tiempo que se está esperando, hay un tiempo, hay una liberación futura del sometimiento al cual Dios puso a su creación. En el versículo 22 él habla del hecho de que se sufre dolores de parto. Por más tiempo que duren dolores de parto, no son para siempre. Tienen una etapa final. Hay un culminamiento de los dolores de parto y lo que la mujer espera es el nacimiento, eso que ya ha esperado de su hijo, de su criatura. El sufrimiento en este mundo y el mal no son eternos. El sufrimiento y el mal en este mundo no tienen la última palabra. Solo Dios es eterno y solo Dios tiene la última palabra. Independientemente de toda la injusticia, independientemente de todo el dolor, independientemente de todos los acontecimientos en la naturaleza y momentos tenebrosos que podamos ver en esta tierra, todo tiene fecha de expiración y hay algo que nos está aguardando, pero eso viene solamente por la inmensa gracia de Dios, pues Él tiene la última palabra. Ciertamente el Señor sometió a toda la creación como consecuencia del pecado, pero ese sometimiento, Pablo señala varias veces aquí, tiene esperanza, no solamente de que acabe, pero de que llegue algo mejor. No solamente la esperanza está en que va a acabar el sufrimiento, pero la esperanza está en que va a acabar el sufrimiento y va a llegar algo mejor. Hay un objeto que aguarda nuestra esperanza. ¿Cuál es ese objeto? Dice el versículo 18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. O sea que la esperanza que tenemos por la gracia de Dios aguarda algo, tiene un objeto, y ese algo es la gloria que nos ha de ser revelada. La pregunta sería entonces, ¿cuál es la gloria que ha de manifestarse?
¿A qué Pablo se está refiriendo cuando él dice que los sufrimientos de este tiempo no se comparan con la gloria que ha de ser revelada? ¿Qué es eso? Bueno, hay varios textos en las Escrituras que nos apuntan hacia la realidad de ese objeto. Número uno, sabemos que tendrá un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea que todo será perfecto. Todo será perfecto. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Por más perfecto que se vea todo en esta creación, Dios va a crear un cielo y una tierra nueva. Esa es parte de la gloria que esperamos. O sea, que tendremos condiciones totalmente perfectas. Alabado sea nuestro Dios. No solo eso, pero también sabemos que tendremos cuerpos nuevos, inmortales, perfectos, eternos, como el de Cristo. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. El cuerpo tuyo y mío será transformado para asemejarse, para tener la semejanza, para tener la similitud del cuerpo de Cristo, de la gloria de Cristo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él lo va a hacer. Tendremos tierra nueva, tendremos cuerpos nuevos, perfectos como el de Cristo. No solamente seguiremos a Cristo, seremos como Cristo, semejantes a Él. Dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. O sea que estaremos con Cristo, pero también seremos como Cristo. Estaremos en gloria, pero también seremos glorificados. Grandioso es esto, grandioso. Es por eso que Pablo ve como insignificante siquiera comparar lo que yo pase temporal y cortamente en esta tierra en comparación con lo que está esperando para nosotros en gloria. No se compara porque es eterno, perfecto lo que nos espera en la gloria. Es eterno y perfecto. No se compara, no se compara. Por eso dijo Lutero, yo no daría un momento, un pequeño momento de la gloria venidera por todo el gozo y las riquezas de este mundo, aun si durara en ellas miles y miles de años, dijo Lutero. No hay comparación, mi hermano. No hay comparación. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que el enemigo quiere tapar nuestros ojos ante esa realidad. Tapar nuestros ojos ante la realidad de la gloria venidera, ante la realidad de lo que espera a los hijos de Dios, aquellos que estamos en Cristo. Él quiere poner las miserias de este mundo como algo grandioso y glorioso, las pequeñas estrellas de este mundo como algo grandioso y glorioso, para que no veamos la majestuosidad del sol que nos espera, del sol radiante de justicia que tenemos en la gloria venidera. ¿Estás consciente de eso? ¿Estás consciente de esas dos realidades? Yo sé que hay situaciones en
esta tierra que nos pueden llevar a un momento desesperante. Pueden hacernos pensar como que son eternas, pero no es así. Por más grande que sea tu aflicción, no es así. Pablo no fue alguien que estuvo libre de pruebas. Él pasó una y otra prueba, pero él mantuvo sus ojos enfocados en la gloria venidera, pues él sabía que no importando lo que pasara, la gloria venidera era mucho mejor, o sea que valía la pena, valía la pena. Cuando una persona quiere lograr alguna meta física o deportiva, quiere rebajar cierta cantidad de libras, quiere competir en cierta área, se somete a ejercicios, se somete a dieta. Y eso que es algo temporal lo que quiere lograr. Uno ve ejemplos. Yo veía hace un tiempo un documental sobre Mike Tyson. Mike Tyson fue el mejor boxeador, yo diría que finales de los 80, principios de los 90. Y el entrenamiento de Mike Tyson era extremo, sumamente radical, porque él quería lograr ganar, él quería lograr triunfar, ser el número uno y lo logró en su área. Pero eso él sabía que era algo temporal. Él duró 1, 2, 3, 4, 5 años, pero ya iba a venir alguien que le iba a ganar. Y ya, a pesar del régimen alimenticio que tuvo, a pesar de todas las condiciones que tuvo de ejercicio, su cuerpo ya iba a decaer. Él se sometió a algo, pero él sabía que era temporal. Y tú y yo lo solemos hacer. ¿En cuántas dietas no te has puesto para mejorar tu salud porque te imaginas poniéndote ese vestido que ahora no te sirve? ¿En cuántos regímenes alimenticios y de ejercicio no te has puesto para ponerte esa camisa o ese pantalón? Sobre todo ahora nos tendremos que poner después de la cuarentena que no te cierra. Te sometes, vas al doctor, haces la dieta, te levantas temprano, haces ejercicio, porque quieres cierta cosa, aunque eso es solamente temporal. ¿Cuánto más, mi hermano, no nos someteremos a las aflicciones de este mundo, mirando hacia la gloria venidera y siendo fieles a Dios, sabiendo que lo que nos espera no es temporal y que decae, sino que es eterno y perfecto por la eternidad? Dejemos la condición que nos arropa tanto de víctimas. Dejemos la condición de víctimas y comportémonos como parte del ejército del rey, como soldados fieles a él, no importa lo que esté pasando. Dejémonos de pensar que nosotros podemos mandar al general a que haga lo que nosotros queremos. No es así, mi hermano. Quítate esa condición de víctima. Quítate esa condición que el enemigo te está queriendo llevar, de pensar que tú tienes el control y que tú eres el que está pasando cosas. Si Dios Padre no estimó a su Hijo y lo envió a la tierra, y su Hijo se sometió a la voluntad, y ese Hijo sin pecado cargó con nuestros pecados, ese Hijo de Dios Padre, Dios Hijo, que no tenía que sufrir, que era Dios, no estimó su condición como Dios como cosa a la cual aferrarse, y sufrió su pasión, y sufrió en la cruz y cargó con todos nuestros pecados. ¿Cómo tú y yo no nos vamos a librar de sufrir? ¿Cómo no? ¿Por qué piensas que tú eres alguien que no puede sufrir?
Pero de la misma manera, así como ese Hijo de Dios, Dios Hijo, Jesucristo sufrió, Él también resucitó y tuvo un cuerpo glorificado y se fue a la gloria con el Padre. Y tú y yo también lo haremos, mi hermano. No se compara lo que pasemos en esta tierra con lo que vamos a tener en la eternidad. No se compara, no hay comparación. Por lo tanto, mi hermano, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Mantén tus ojos en Cristo y en la gloria prometida que tienes en Él. Solo eso hará que mantengamos una esperanza viva en medio de los sufrimientos actuales. Solo eso lo hará. Solo eso hará que nuestra esperanza se mantenga viva en medio de los sufrimientos actuales. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. No más de ahí. Atesora a Cristo. Abraza a Cristo. Apégate a Cristo. Vive a Cristo. Dijo Pablo, él termina este pasaje en los versículos 24, señalándonos eso. Porque en esperanza hemos sido salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Nos desesperamos. Lo que Pablo está diciendo, si lo viéramos, si lo tuviéramos delante de nuestros ojos, no fuera una esperanza, porque lo estamos viendo. Pues, dice el versículo 24, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, si aguardamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Por eso se trata de fe, la convicción de lo que se espera, la certeza, no de lo que se ve, no de lo que yo quiero, de lo que no se ve. De lo que no se ve, mi hermano. De lo que no se ve. Pasaríamos de una manera mucho mejor el desierto si mantuviésemos los ojos en Cristo. Caminaríamos por el mar oscuro y tenebroso sin hundirnos si mantenemos nuestros ojos en Cristo. ¿A qué estás mirando tú? ¿Qué estás mirando tú, mi hermano? ¿Dónde están tus ojos ahora? Tus ojos están en la pandemia. No se ha ido y no sabemos cuándo se irá. Esa es la realidad. Tus ojos están en la situación financiera que esto va a dejar. No sabemos si será peor o será mejor. No sabemos. Tus ojos están en la política, en pensar, no, cuando tal persona gane. No sabemos. Y todos son corruptos. Estamos en un sistema caído. Tus ojos están en que, bueno, en 2 años todo va a ser mejor. Falso. De hecho, la Biblia nos enseña que las cosas irán de mejor en peor. Cada vez peor, peor, peor. No quiero tener un pensamiento fatalista, pero es la realidad que la Biblia nos enseña. Aunque venga una vacuna hoy y te puedas vacunar hoy, otra cosa puede pasar. Otra cosa puede pasar. Si tus ojos están puestos en todas esas cosas, te vas a hundir. Vas a caminar por las aguas y te vas a hundir. Pero si tus ojos están puestos en Jesús, si tus ojos están puestos en aquel que controla, que sostiene todo el universo, vas a caminar por las aguas y por donde sea y no te vas a hundir. No dejes que tus ojos bajen
debajo del sol. No dejes que tus ojos se mantengan fijados en las cosas de este mundo, pues tú no tienes control. Mantén tus ojos en Jesús, en quien tiene el control. Deja tus ojos en Cristo. Quisiera terminar leyendo Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 17 al 18. Pues esta aflicción, escucha esto, hermano, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, oye eso, mi hermano, las cosas que no se ven son eternas. Eternas. Mantenemos nuestros ojos puestos no en la aflicción leve y pasajera. Está hablando Pablo que tú y yo no llegamos ni al 5% de las aflicciones que pasó Pablo. No ponemos nuestros ojos en las aflicciones leves y pasajeras, sino que tenemos nuestros ojos en lo que no se ve, en la gloria eterna. Esa es la realidad del cristiano. Necesitas poner tus ojos en Cristo siempre. Y eso solo puede hacerse. Eso solo puede mantenerse teniendo una relación con Cristo. Si no estás en Cristo, si dices yo confío en Cristo, pero no te has entregado al señorío de Cristo, no podrás ni siquiera iniciar esto. Necesitas entregarte a Cristo. Necesitas someterte por completo ante Cristo. Domingo próximo vamos a seguir, si el Señor lo permite, en Filipenses capítulo 3, los versículos 10 y 11, que nos hablan de eso, de qué es conocer a Cristo. Así que yo te invito a que puedas venir presencialmente o ver la transmisión y conocer de qué se trata el cristianismo genuino. Que el Señor permita que todo esto, todas estas palabras sean una realidad en cada uno de nosotros. Te invito a que oremos.